Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alfonso Barreto. Vamos a ver una escala bastante interesante, que es la escala de impulsividad de Barrett, bastante utilizada en el ámbito de la valoración de la psicología de la personalidad y también ligado allí a lo que tiene que ver con el contexto educativo, con el contexto clínico, incluso de tipo sociológico. Gracias por estar acercándose a los videos, mirando algunos de los videos de las pruebas. Recuerden pues profundizar, ¿no? Profundizar más sobre las pruebas en lo esencial para tener como una mayor experticia o pericia en ella. Pero bueno, vamos con la escala. Voy a compartir pantalla. Ok, aquí entonces tenemos la escala de impulsividad de Barrett. El BIS 11 hace referencia pues al número de, digamos, como de ediciones o actualizaciones que ha tenido. Se remonta más o menos hacia 1959, ¿cierto? Y el objetivo inicial pues era como mirar ahí la relación, ¿no? La relación entre la ansiedad y el comportamiento pues impulsivo de carácter motor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la actividad. No es la única escala, hay varias escalas que existen y que se utilizan también. Está la escala del cuestionario de impulsividad de Eisen, ¿cierto? Está también la escala de impulsividad de Robert Plutchik. Bueno, hay diferentes instrumentos, pero ese es un instrumento que es bastante valorado pues desde ese ámbito, eh, en ese tipo de valoración, ¿no? Bien, la adaptación española pues la hacen Oquendo y su grupo de colaboradores, maneja un número de 30 reactivos, 30 ítems, es autoaplicada, el individuo pues allí individualmente pues hace su propio proceso de aplicación. Se calcula entre 10 y 30 minutos por exceso, que el individuo pues pueda resolverla. Y como les decía, el campo específico es clínico, diagnóstico, pues con su proyección al campo donde se quiera pues examinar esta dimensión de la personalidad. Es importante recordar que se asume como una dimensión, bueno, o un factor de la personalidad, la impulsividad, que aparece, digamos, en los análisis de las diferentes pruebas de la personalidad, aparece pues por allá en BitFi, aparece por allá en 16PF, aparece en el EPQR de Eisen. Entonces, en diferentes pruebas aparece este factor, se reconoce que forma parte de la personalidad general del individuo. Pero bueno, ¿qué es impulsividad? Miremos algunas, no voy a leer pues toda esa cantidad de definiciones, todas son interesantes, pero podemos escoger una al azar como para darnos una dinámica de la prueba. Por ejemplo, Demons dice que es acción del instinto sin recurso a restricciones del yo, ¿cierto? Barrett y Peyton, ¿cierto? Y varios, en la perspectiva también de Eisen, hace referencia a la incapacidad de planificar, ¿cierto? Miremos la de Kagan allí, actuación en la improvisación del momento de un modo rápido, espontáneo y no planificado. Mire todas esas definiciones tan interesantes que se dan, aquí hay otras, ¿sí? Bueno, mire, Barrett y Peyton, Prior y Sanson, Bus y Plumbing, actuar sin pensar, con tendencia a responder rápidamente a estímulos más que a inhibir las respuestas. OAS, 1983, allá abajito, dice tendencia persistente caracterizada por ausencia de reflexión y demora, ¿cierto? Cloninger, ¿cierto? Susan Cloninger, pues que ustedes conocen alguno de sus libros, uno muy conocido que es Psicología de Teorías de la Personalidad. Ella dice la denominada búsqueda de novedades, una tendencia a reaccionar con excitación o estimulación a estímulos nuevos, señales de recompensas potenciales o señales de mitigación potencial del castigo, llevando a una búsqueda activa de posibles recompensas y evitación de posibles castigos, ¿no? Una respuesta, una definición un poco más conductual de la impulsividad. Aquí tenemos pues uno de los formatos, este es un trabajo aquí, una baremación, un trabajo de análisis en Chile, ¿cierto? Con los 30 ítems.
Entonces, ¿qué mide la escala de impulsividad barra? Analiza en 3 dimensiones el factor impulsividad. Como ustedes ven ahí, pues tenemos la impulsividad que es de carácter cognitivo, todo lo que está ligado a la flexibilidad cognitiva. Mide la impulsividad motora, todo lo ligado a la acción, a la actividad, y la impulsividad no planeada, es decir, no planificar para nada antes de las consecuencias, ¿sí? Entonces, la impulsividad cognitiva se mide a través de 8 ítems, ¿cierto? La impulsividad motora, 10 ítems, y la impulsividad no planeada, 12 ítems para completar los 30. Miremos un ítem ejemplificante de la impulsividad cognitiva, por ejemplo, el 7. Aquí está, miren, me concentro con facilidad. ¿Sí? Entonces es un ítem que hace referencia al proceso, ¿cierto? De procesamiento ahí como de la información o de los procesos psicológicos básicos, ¿cierto? Entonces es posible que una persona no se concentre realmente con facilidad, ¿cierto? Pierda la concentración muy, muy rápido. Miremos uno de la impulsividad motora, por ejemplo, el 9. ¿Sí? Se me hace difícil estar quieto por largos, ¿cierto? Por largos tiempos, por largos momentos, en diferentes situaciones. Entonces, difícil estar quieto. Eso hace a la referencia a la impulsividad motora. Ustedes saben que la impulsividad, en este caso, la parte motora, ¿cierto? Se asume como un síntoma, por ejemplo, en el TDAH, ¿cierto? En todo lo que está ligado a déficit con atención e hiperactividad. Entonces, allí lo encontramos en este tipo de valoraciones de manera transversal. Miremos en impulsividad no planeada al azar, escogamos el 20, venga a ver el 20 que dice acá. Cambio de vivienda frecuentemente, ¿no? Entonces, allí haciendo referencia a que no se planifican las cosas, no se pueden tomar decisiones sin pensar pros y contras. Miremos otro, el 30, que es el último. Mire, planifico para el futuro. Pueda que una persona que lo haga, pueda que no lo haga. ¿Ok? Entonces, ahí está. Los ítems inversos, ¿cierto? Aquí hace referencia a que estos ítems, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22 y 23, se califican de manera invertida. Es decir, que si normalmente aquí las opciones de respuesta se califican como 0, 1, 3 y 4, pues obviamente en los ítems inversos van a ser 4, 3, 1, 0. ¿Listo? Cuando se hace la calificación manual. Pero hay automatizaciones por ahí, por las redes, se encuentran incluso archivos de PDF, ¿cierto? Que califican automáticamente, pues cuando uno lo presenta ahí en línea, ¿cierto? Pero igual hay que revisarlo, ¿no? Yo que día revisé uno y como que quedó codificado mal una puntuación, entonces estaba dando una sumatoria que no era la adecuada. Siempre hay que examinar, pues, los Exceles, ¿no? Hay que examinar que esté, a veces hay errores en las sumatorias y pues uno lo que quiere es que sea más funcional el dispositivo, ¿no? Ahí o el software, como se le llama, miren. Entonces aquí están separados, ¿no? Los ítems por dimensiones, que es lo mismo que hicimos acá, ¿no? Que enumerarlos, que está enumeraditos acá, mire, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 24, 27 para la impulsividad cognitiva. Aquí están separados, ¿no? Simplemente pues aparecen separados para tenerlos como en cuenta o precisar qué es lo que me interesa al individuo en cuestión, ¿no? ¿Dónde dio más y por qué? Listo. ¿Qué se sugiere? No, digamos, no hay puntos de cortes, digamos, sugeridos o estandarizados como universalmente. Realmente con la muestra con la que se trabaje, no sé, Chile, España, Perú, Bogotá, así en Colombia, aquí en Bogotá hay trabajos. Aquí en Santander también tengo entendido que un colega, un compañero incluso coincidencialmente de trabajo, participó en una investigación, en una baremación con niños, ¿cierto? Una adaptación de la escala barra a junior, ¿no? A niños y adolescentes. Y entonces, porque estamos hablando obviamente aquí de la de adultos, ¿no? Estamos hablando aquí de la escala barra tradicional de adultos. Y como punto de corte, ustedes saben que por conocimiento psicométrico, muchas veces también se asume que la mediana, que es una media de tendencia central y que parte las puntuaciones entre las más altas y las más bajas, ¿cierto? O la parte más central de un grupo de puntuaciones, la mediana se suele utilizar como punto de corte, ¿cierto? Entonces aquí hay una muestra, digamos, de pacientes psiquiátricos a los que se le ha aplicado
Y como un punto de referencia fuerte, por ejemplo, la impulsividad cognitiva, 9.5 sería la mediana. Es decir, que a partir de allí, de allí hacia arriba, si lo puedo decir así, pues digamos la situación es un poco como clínica, ¿no? La impulsividad motora de 9.5 igualmente, la impulsividad no planeada a partir de 14 y también la escala pues da una valoración total de la impulsividad a nivel global, ¿cierto? Entonces, de 32.5 hacia arriba, pues se considera que es una situación clínica. Obviamente, pues el individuo necesitaría pues como un entrenamiento, un mejoramiento continuo pues bueno, en el control de sus impulsos, ¿no? Acuérdense que incluso en DSM-5 hay allí un apartado, ¿no? Hay un epígrafe allí sobre los trastornos del control de impulso, ¿no? En algunos tipos de comportamientos psicopatológicos, ¿no? Entonces, cortarse, ¿no? Arrancarse el cabello, bueno, las autolesiones, ¿no? Hay una cantidad allí de situaciones clínicas que se pueden revisar. Entonces, propiedades psicométricas, pues cuando uno revisa, pues se encuentra que son bastante, digamos, convincentes tanto la fiabilidad como la validez en las muestras, ¿no? Digamos que la consistencia interna es alrededor de 0,8 en alfa de Cronbach, ¿sí? Por lo general, y la fiabilidad test-retest, ¿cierto? Que son medidas de consistencia interna también, después de 2 meses da de 0,89, o sea que mantiene una buena estabilidad temporal, ¿sí? Y en la validez, el análisis factorial, ¿cierto? El análisis factorial exploratorio específicamente puede ofrecer entre 3 y 6 factores principales que pueden derivarse del análisis de los 30, de los 30 ítems. Aquí me devuelvo y ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta muestra, el alfa de Cronbach, probando si se quita pues el ítem del test y mire que están sobre, la mayoría están sobre 0,70, es decir, que comienza a ser bueno, ¿cierto? No es excelente, pero ya a partir de 0,70 es bueno, el instrumento es confiable como tal. Y las correlaciones entre el ítem y el total corregido, ¿cierto? Entonces también pues son significativas, ¿no? Tienen una buena significación. Las medias y las desviaciones pues estándar que van a variar o van a coincidir o confluir pues según las poblaciones, las muestras a las que se les aplique. Ok, pero entonces tanto confiabilidad como validez pues son bastante aceptables. Sí, entonces, la concordancia, por ejemplo, entre la versión en inglés y la castellana, pues puede oscilar entre 0,67 y 0,80. Sigue siendo bueno el instrumento, por decirlo así. O digamos, no bueno, sigue siendo confiable, ¿sí? Sigue dándonos esa confiabilidad. Entonces, las opciones de respuesta, ¿no? Entonces, raramente o nunca, pues vale 0, ocasionalmente vale 1, a menudo vale 3 y siempre o casi siempre vale 4. Esas son las que se van a utilizar. ¿Y qué dimensiones? Pues están allí implícitas, ¿no? ¿Qué dimensiones están allí implícitas? Entonces se reconocen 6 dimensiones, ¿cierto? 6 dimensiones agrupadas obviamente pues en los 3 factores. Estas 6 dimensiones ubicadas en los 3 factores que genera el análisis factorial. Entonces, la primera dimensión, pues, todo lo que tiene que ver con el proceso atencional, la dimensión de la impulsividad motora, ¿cierto? Cómo la emoción, pues, genera el movimiento, las actuaciones, el autocontrol, ¿cierto? Entonces, la capacidad de regularse el propio individuo o no, ¿cierto? Planear y pensar las cosas o no. La complejidad cognitiva, ¿cierto? Entonces, cómo el individuo pues asume pues los desafíos, ¿cierto? Lo que tiene que resolver. La perseverancia, ¿cierto? Entonces, la regularidad con que se presenta un comportamiento, se da una costumbre, un hábito, como usted lo puede observar ahí, y la inestabilidad cognitiva, ¿no? Lo que tiene que ver todo con la distracción, ser muy distraído, ¿cierto? Cómo el individuo pues se confunde allí con las sensaciones, cómo tiene pensamientos de carácter intrusivo. Mire lo interesante que está aquí en la prueba. Entonces voy a pasar aquí a un Excel, mire, un Excel que tiene, usted puede observar ahí los 30 ítems, mire, los 30 ítems.
allí están. Recuerde que entonces las opciones de respuesta son raramente o nunca, ¿cierto? Ocasionalmente, a menudo y casi siempre, siempre o casi siempre. Recuerde que hay unos ítems que son invertidos, ¿cierto? Que se califican, pues, digamos, se puntúan al revés, ¿cierto? Según la intencionalidad que tiene el reactivo de lo que quiere saber de la persona, ¿sí? Entonces yo les mostraba a ustedes acá, ¿cierto? ¿Cuáles son esos inversos, ¿cierto? Entonces, el 1 es inverso, ¿cierto? Este uno es inverso. ¿Qué quiere decir? Que si la persona aquí, en este caso, colocó raramente o nunca, mire, vale 4. Si no fuera inverso, aquí valdría 0, como ocurre con el 2, mire. En el 2 vale 0, ¿sí ve? Entonces, pero ya esa es la parte interna cuando usted lo revisa, ¿cierto? Cuando usted pues manualmente está interesado. Pero aquí pues el Excel, inverso no, inverso o directo, pues él califica internamente sin ninguna dificultad. Entonces aquí esta persona, observe bien, ya presentó, ya lo resolvió y vamos a mirar las puntuaciones acá, mire. Voy a aumentar otro poquito acá y tenemos T, que es el puntaje total, la puntuación total, o como un índice general de impulsividad en el sujeto, ¿sí? La impulsividad cognitiva, la impulsividad motora, ¿cierto? Y la impulsividad no planificada. ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, el T fue 65, la impulsividad cognitiva fue de 11, la impulsividad motora fue 20 y la impulsividad no planeada fue de 30. Entonces, vamos a mirarlo aquí en el, en el perfil. Entonces, el perfil aquí proyecta, miren, entonces el total fue de 65 y la impulsividad más alta, pues fue la impulsividad no planeada en este sujeto. Entonces, podríamos decir que esta es una persona que no tiene como muy en cuenta pros y contras, ¿cierto? No se proyecta las posibles consecuencias de un comportamiento. Como uno diría, pues mete la mano, pero no calculó que se podía quemar, ¿no? Por decirlo así, entra en el centro comercial y de pronto, pues, no pensaba comprar eso, pero resultó comprándolo, ¿sí? Pero no estaba planificado comprarlo, ni estaba presupuestado ni nada, pero se devuelve con la compra, ¿sí? Ustedes saben que hoy día se habla de la contradicción, ¿no? Ya utilizando un ejemplo. Entonces, ahí está. Si volvemos acá, entonces, mire, 65, acuérdese, si usamos los datos de la mediana, 65, mire, si la mediana en la puntuación total es de 32 y aquí el sujeto sacó 65, quiere decir que tiene un alto nivel de impulsividad, ¿cierto? Es una persona que debe someterse a cierta ayuda, a cierta intervención psicoterapéutica, porque, bueno, el problema de la impulsividad tiene que ver con muchas veces respuestas inadecuadas al entorno, en las relaciones interpersonales. La impulsividad está ligada también a procesos de agresividad, de hostilidad. Entonces, es alto en este individuo. ¿Sí? La impulsividad cognitiva, ¿cierto? Le salió en 11. Mire, la mediana está en 9,5, está un poquito, pues, alto, ¿cierto? Entonces, probablemente es una persona que allí, pues, obviamente no considera como el pensamiento de las cosas de manera normal, de pronto no se concentra mucho o de pronto también se distrae fácilmente o se enreda con diferentes tipos de estimulación, de información. Y la impulsividad motora sacó 20 y mire, 9,5, ¿qué quiere decir? No controla mucho pues sus comportamientos activos, sus actuaciones, ¿cierto? Como aquel individuo o aquella señorita que no se aguanta ver a la persona allí al borde y va y la empuja, ¿cierto? Y resulta que y al que empujó pues tuvo un accidente pues delicado o corrió peligro, ¿sí? No pudo controlar ese tipo de situaciones, ¿no? Miren que entonces estoy resumiendo mucho, pero la impulsividad de verdad que es un factor de la personalidad que muchas veces tienes una connotación negativa, ¿cierto? Y subyace a muchas dificultades de tipo emocional, de conflictividad, ¿cierto? De agresividad, individuos bastante impulsivos, digamos, en el ámbito de la investigación criminal, criminalística y todo este campo forense. Es un campo bastante interesante. Entonces, en este individuo que estamos mirando acá, pues la cosa
pues la cosa es, digamos, como seria, ¿no? Es como seria allí en cuestión. Entonces es una buena herramienta que podemos utilizar para valorar este tipo de comportamiento en la medida en que estemos pues interesados en este tipo de factores, ¿no? En un proceso pues de selección también sería interesante por lo que es corta, sería bueno pues tener como esa transversalidad que la prueba permite, ¿no? Y mirar cuál es el grado de impulsividad de esta persona, de este aspirante, de este candidato, ¿no? Es interesante porque es una cuestión bastante seria, ¿no? Recuerde que, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Digamos, a veces los impulsos allí también, ¿cierto? Esos comportamientos que no se pueden controlar a voluntad, también se vuelven bastante molestos para el individuo, ¿cierto? Bueno, entonces la impulsividad, ¿no? Rematando allí como esa serie de comportamientos que hace el individuo, de pronto actúa de manera irreflexiva, automática, explosiva, desconcertante, ¿cierto? Entonces, y que pueden tener consecuencias bastante delicadas. Bueno, espero que haya sido de provecho esta sesión, examinar la prueba y, bueno, seguir mirando pues los diferentes repositorios, la formación académica y pues tengamos mucho cuidado también con los derechos de autor, toda la propiedad intelectual con las editoriales y con el uso de las pruebas. En este caso lo hacemos de manera académica, citando las referencias que corresponden. Nos vemos en una siguiente prueba, que estén muy bien.